Buenas tardes, compañeros, profesor presente. Somos el grupo número 14. El tema que nos tocó fue la evolución web 1.0 a la 4.0. Los integrantes del grupo son Blanca Olivas, Scarlett González, María Alejandra Sosa. Para comenzar lo que es la evolución web, definiremos el concepto de web, que es un sistema de documentos de hipertexto intermedio, enlazado y accesible a través de Internet. Como navegador web, usuarios visualizan sitios web que pueden contener texto, imágenes u otros contenidos de multimedia y navega a través de ellas usando hiperenlaces. La web que conocemos es un producto de una continua evolución, que es la que vamos a definir a continuación. Para esto debemos de tomar en cuenta lo que es la historia del Internet en cuanto a la cronología, cómo nació. Se dice que en el 69 una empresa DARPA comienza a planificar lo que es la creación de una red que conecte a computadoras, pero esto lo hizo en caso de que si había una guerra atómica y los humanos se iban a quedar incomunicados, como era a fines principalmente de defensa. En el 72 ya se realizó la primera demostración pública de ARPANET, con una nueva red de comunicaciones financiadas por el DARPA, que funcionaba de una forma distribuida sobre la red. Y en el 86 la NSF, que comenzó como la NSFNet, se convirtió en la principal red en árbol de Internet, complementada después con las redes de SNNet y las SNET, que todas estas estaban en Estados Unidos. Y en el 89 en el CERN, un grupo de físicos crearon lo que era el lenguaje HTML basado en SGML, y en el 90 el mismo equipo construyó lo que es el cliente web, que es lo de la www que todos conocemos, y el primer servidor web. Ya en el 2004 nace el concepto web 2.0, que se utilizó en este término en una conferencia, en el que hablaban de un renacimiento y la evolución de la web. En el 2007 comienza lo que es la transformación hacia la web 3.0. Para la evolución de la web comenzamos lo que es 1.0, como habíamos dicho, sintetizando lo que es el concepto original de la web en contexto llamada web 1.0, que eran páginas estáticas HTML que no eran actualizadas frecuentemente. El éxito de estas dependían de web más dinámicas, a veces llamadas web 1.5, donde los CMS servían páginas HTML dinámicas creadas desde una actualizada base de datos. En ambos sentidos, el conseguir visitas y estética visual eran considerados factores muy importantes. La web 1.0 no es otra cosa que la primera versión de las aplicaciones de Internet, motores de búsqueda, lo que es el correo, lo que son las transacciones, las compras relacionadas con clientes y proveedores. En cuanto a lo que es el 2.0, se refiere a la segunda generación web, ya basada en comunicaciones de usuarios y una gama de servicios, lo que conocemos como las redes sociales, los blogs, actualmente la wiki, que fomentan la colaboración e intercambio de la información entre los usuarios, donde el estaticismo de las páginas pasa a transformarse en una matriz de interacción del usuario con la red, pudiendo el mismo incluir su propia información, creando más web interactivas y visuales. Podemos ver que en la web 2.0 ya las webs ya son más dinámicas, ya tienen más usuarios y ya tienen más usuarios que comparten información entre ellos. En cambio, la web 1.0 era estática, donde solo había un administrador y muchos usuarios. En la 2.0 ya está más avanzada, creando intercambios de información. Ok, mi compañera proseguirá para lo que es a conocer el origen del término web 2.0.
Ok, comenzando con la web 2.0, tenemos el origen del término, el por qué esta fue llamada 2.0. Tenemos que el término fue acuñado por Dale media una lluvia de ideas de Craig Kleiner de Mehdi Ali para desarrollar ideas para una conferencia. Este sugirió que la web estaba en un renacimiento con reglas que cambiaban, modelos de negocios que evolucionaban. En vez de definiciones, para dar una perspectiva empresarial, lanzó su primera conferencia sobre la web 2.0 en octubre del 2004. En general, cuando mencionamos el término 2.0, nos referimos a una serie de aplicaciones y páginas de Internet que utilizan inteligencia colectiva para proporcionar servicios interactivos en red, dando al usuario el control de sus datos. Entre las características que tenemos de la web 2.0 tenemos que esta simplifica la usabilidad del sitio web, o sea que lo hace de una manera mucho más fácil. Ahorra tiempo al usuario, estandariza los lenguajes para una mejor utilización de la reutilización de código, permite una mejor interoperabilidad entre aplicaciones y entre las aplicaciones y las máquinas, entre lo que es el software y el hardware. Esta facilita las interacciones, facilita el reconocimiento o detección de carencias o nuevas formas de utilización de las aplicaciones. También facilita la convergencia entre los medios de comunicación y los contenidos. Facilita la publicación, la investigación y la consulta de los contenidos web. Y sobre todo estimula y aprovecha la inteligencia colectiva en beneficio del Internet. Esto se refiere entre las mayores características de la web 2.0, que son las creaciones de páginas web se hacen mucho más dinámicas, esto para que haya una mejor relación entre lo que es el usuario y las tipos de página web y para que esta sea mucho más fácil su utilización. Entre las tecnologías de la web 2.0 tenemos que la infraestructura de la web 2.0 es compleja y va evolucionando, pero incluye el software de servidor, sindicación de contenidos, protocolos de mensajes, navegadores basados en estándares y varias aplicaciones para clientes. Esta web se puede decir que está construida usando una tecnología de la web 2.0 si se caracteriza por Java Web Start, URLs sencillas y con significados zen, soportes para postear un blog, algunos aspectos de redes sociales. En sitio no debe actuar como un jardín cerrado, la información debe poderse introducirse y extraer fácilmente y los usuarios deberían controlar su propia información. Están basadas básicamente en la web, los sitios web 2.0 con más éxito pueden ser utilizados enteramente desde un navegador. Con estas características podemos tomar ejemplos actualmente cuando nosotros utilizamos lo que son los navegadores para hacer investigaciones como Google, que es el más popular, y lo que actualmente nosotros tenemos conocimiento de lo que es Facebook, donde estos son redes sociales y son páginas web que nos permiten una mayor comunicación, tanto usando nuestra información, así como la búsqueda de información de otras cosas. Continuando, tenemos la web 3.0. La web 3.0 dice que es una evolución de lo que es la web 2.0. Con esta nueva transformación se permitirá la actualización y el dinamismo perpetuo a través de una interacción constructiva y organizativa de contenido y estructura por parte del usuario. El término web 3.0 es asociado por la prensa generalista al concepto de web semántica, que se está desarrollando bajo la tutela de Tim Berners, el mismo que inventó la web a principios de los 90. La web semántica es la idea de añadir metadatos semánticos a la www. Esas informaciones adicionales, describiendo el contenido, el significado y la relación de los datos, deben ser en forma formal, así que es posible evaluarla automáticamente por máquina. El destino es mejorar la www, ampliando la interoperabilidad entre los sistemas informáticos y reduciendo la mediación de los operadores humanos.
Entre las características que diferencian este tipo de web a las anteriores, tenemos que la transformación de la estructura web actual de la web en la de web semántica. Hay una utilización de inteligencia artificial en combinación con una nueva estructura. También la prevalencia del usuario con la creación, organización y rendimiento del contenido a través de un modelo de cooperación globalizada. Y la potenciación de nuevas formas de ocio y comunicación entre los usuarios, como Skype, Word, que es lo que usualmente se utilizan para la comunicación. La base de tecnología que utiliza esta web, tenemos que el primer paso hacia la web 3.0 es el nacimiento de la data web, ya que los formatos que se publica la información en Internet son dispares, como XML, RDF y los microformatos. El reciente crecimiento de la tecnología SparkQL permite un lenguaje estandarizado y API para la búsqueda a través de bases de datos en la red. En la fase de data web, el objetivo es principalmente hacer que los datos estructurados sean accesibles utilizando RDF. El escenario de la web semántica ampliará su alcance en tanto que los datos estructurados e incluso lo que tradicionalmente se ha denominado contenido semi-estructurados, como páginas web, documentos, etc., estén disponibles en los formatos semánticos RDF y OWL. Bueno, siguiendo con lo que decían mis compañeras anteriormente, la web 3 también dice que es web semántica. Se trata de añadir informaciones adicionales con una estructura tal que pueda ser entendida por los ordenadores, quienes por medio de técnicas de inteligencia artificial serían capaces de emular y mejorar la obtención del conocimiento hasta el momento de reservar a las personas. Bueno, en este tenemos un ejemplo clásico de web semántica, sería aquellas que permitirían que se formularan consultas como: busco un lugar para pasar las vacaciones con mi mujer y mis 2 hijos de 5 y 2 años, que sea cálido y con un presupuesto máximo de 2.000. El sistema devolvería un paquete de vacaciones tan detallado como los que ven una agencia de viaje, pero sin la necesidad de que el usuario pase horas y horas localizando ofertas en Internet. Esta web lo que nos dice es de que son las contrataciones que ellos hacen para que las personas, los dueños de las empresas, hagan sus publicaciones en Internet y así ellos mejorar la información de su usuario a la hora de que ellos lo busquen. Bueno, siguiendo, dice que la microformatos de la web 3.0, su objetivo es estandarizar un conjunto de formatos en los que almacenan conocimientos básicos como la información de contactos de una persona, una cita, una opinión, una relación en una red social, y así hasta un total de 9 especificaciones concluidas y 11 en proceso de definición. Bueno, tenemos la web 4.0. Esta web es la más avanzada, la más actualizada que tenemos. Dice que la web 3 fue en el 2007 la más, y esta ha sido en la actualidad. Tenemos como concepto que el sistema operativo web global y tan potente como el cerebro humano. Nuevos avances, la tecnología en general avanza en el desarrollo de las telecomunicaciones, avanza en la nanotecnología en el mundo, respuestas inmediatas a las investigaciones requeridas. Es necesario un cambio de paradigma, un nuevo modelo de la web. La web 4.0 propone un nuevo modelo de interacción con el usuario, más completa y más personalizada.
no limitándose simplemente a mostrar información, sino compartándose como un espejo mágico que dé soluciones concretas a las necesidades del usuario. La web es una capa de integración necesaria para la explotación de la web semántica y sus enormes posibilidades. También nos dice que es un modelo de web que nace con el objetivo de resolver las limitaciones de la web actuales. O sea que se hacen estas webs para mejorar siempre las necesidades de los usuarios. También tenemos que es una capa de integración necesaria para la explotación de la web semántica y sus enormes posibilidades. Dice que hay 4 pilares fundamentales que lo componen. Una de ellas es la comprensión del lenguaje natural y la técnica una técnica que tiene. Los nuevos modelos de comunicación máquina a máquina, la red, estarán formadas por agentes inteligentes en la nube, que serán capaces de comunicarse entre sí y delegar la respuesta al agente adecuado. Uso de información de contexto del usuario. Setting, análisis, geolocalizaciones, sensores. Tenemos el siguiente nuevo modelo de interacción con el usuario, para que la web no se convierta en un mero almacén de información. Son necesidades nuevas, modelos de interacción. Siempre tenemos que la web 4.0, con este nuevo modelo de la web, podremos hacer consultas de tipo: quiero que un taxi venga a buscarme, y que tu móvil se comunique automáticamente con la compañía del taxi más cercano, sin intervención directa del usuario. Bueno, como conclusión de este tema tenemos que los primeros pasos de evolución se dieron con la llegada de la web 2.0. Ahora se trata de entender avances que tendremos con la web 3.0 que tenemos y que tenemos también con la web 4.0. Y aunque los términos son muy abstractos, se tiene expectativa de muchas posibilidades de unificación de información. En resumidas cuentas, la evolución puede resumirse en la web 1.0, personas conectándose a la web y la web como punto de información estática. La web 2.0, personas conectándose a personas. La inteligencia colectiva como centro de información y la web es sintáctica. La web 3.0, aplicaciones web conectándose a aplicaciones web. Las personas siguen siendo el centro de la información y la web es semántica. Y tenemos como por último la web 4.0, que las personas conectándose con personas y aplicaciones web de forma ubicada. Se añade tecnológicas como la inteligencia artificial, la voz como vehículo de intercomunicaciones para formar una web total. Muchas gracias.